Don César Augusto, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo amanece? Buenos días. ¿Cómo amanece en este día de hoy? Bien, gracias, bien, gracias. Me alegra mucho tenerlo acá, don César. Quiero que se sienta cómodo, que esté cómodo. No sé, desea tomarse un café, un tinto, en el momento. No, gracias, gracias, muy amable. Bueno, don César, esta charla quiero que sea una charla muy amena. Por tal motivo, pues vamos a empezar como a presentarnos. En esta oportunidad, pues mi nombre es Jenny García, psicóloga en proceso de formación y estoy aquí precisamente para escucharlo y para que tengamos una conversación muy amena. Así que, pues, don César, cuénteme un poco de usted, dónde nació, de su núcleo familiar, un poquito de su historia, don César. Bueno, mi nombre es César Augusto Montenegro Vázquez, tengo 43 años, tengo una hermosa hija, mis padres viven en la ciudad de Neiva, Huila, tengo otras en la costa del Caribe. Soy profesional, trabajo, eh, separado, ¿no? Nada ¿Y más. esa infancia la vivimos dónde? ¿En Neiva, de dónde es, o en la costa Caribe? En cuanto a mi infancia, la viví en mitad. Hasta los 7 años estuve en Neiva y de los 7 años hasta los 14 años los viví en Santa Marta. En Neiva hace un clima bastante fuerte. Yo tuve la oportunidad de estar en Neiva hace unos años y el clima era un poquito agobiante, bastante calorcito. ¿Qué tal está el clima ahorita por allá? Bueno, realmente hace rato no voy, hace 2 años más o menos, pero lo que me ha hecho mi papá y mi mamá es que está haciendo mucho calor. Sí, claro que es una ciudad maravillosa, tiene unos paisajes hermosos, pero sí el calor es un poquito fuerte. Bueno, ¿y cómo es ese núcleo familiar? Papá, mamá, ¿cuántos hermanos tiene? Mi familia se conforma de mi papá, de mi mamá, que gracias a Dios están vivos, y de 4 hermanos más. Yo soy el menor. Eres el menor. ¿Y las achiras del Huila, qué tal? ¿Todavía preparan esas deliciosas achiras en el Huila? ¿En Fortalecillas es donde las hacen? Sí, sí, Mm, sí, sí. Fortalecillas y deliciosos. ¿Y te gustan las achiras? Bastante. Ah, bueno, don César. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de qué es o cuál es el motivo por el cual usted llega aquí y quiere hablar con un profesional, en este caso conmigo. Bueno, pues es que no sé cómo empezar. Tranquilo. Quiero que lo que usted me vaya a expresar lo haga de una forma muy natural, que empiece hablando de pronto lo más fácil que ha sido durante de pronto su proceso y pasamos a lo más complejo. Lo importante es que se sienta cómodo y que se pueda expresar de una manera muy tranquila. Bueno, yo tuve un hogar, una familia conformado por mi hija, la mamá de mi hija y por mi persona. Em, ¿Cuánto tiempo de relación? Como 13 años más o menos. 13 años, bastante. 13 años, hija única, trabajaba, La consentida. sí, por supuesto. Y trabajaba bastante, normal, dentro de lo básico para darle lo que podía a mi familia en su momento. La mamá de mi hija es una persona que, gracias a Dios, tiene muchas cosas bonitas, pero hay ciertas cosas que son negativas.
y yo le manifestaba a ella ciertas cosas desde mi punto de vista, dentro de la relación, y ella tenía ciertas épocas donde se volvía muy egocéntrica y su chip cambiaba mucho, y ella solamente pensaba en ella y no se daba cuenta. Hasta que llegó un día y tomó la decisión por influencia, se dejó influenciar dentro de su concepción negativa, que solamente comenzó a pensar en ella. Su familia comenzó y sus amistades comenzaron a decirles cosas y que le ayudaron a influenciar a que ella tomara una decisión de abandonarlo. Lo que más me dolió y me desequilibró, así que considero que me dio duro, no es tanto que me haya dejado, sino la forma como lo hizo y con ciertos engaños. Eso me dolió muchísimo porque no fue sincera, no tuvo esa humildad de ser humano y no correspondió a esa sinceridad y a esa confianza que yo le había dado. Incluso desde el inicio de la relación yo a ella le manifesté, me acuerdo hoy en día, que le dije que si ella no quería tener nada más conmigo, antes de que tuviera a alguien prefería que me lo dijera a mí y no que las cosas fueran al revés, como comúnmente sucede. Y eso me dolió muchísimo, porque ella no quiso aceptar y siempre tenía su posición, siempre tenía sus argumentos, nunca me escuchó, nunca me preguntó cómo me sentía, cómo me pasaba, cómo estaba, cómo me encontraba. Yo podía estar enfermo y ella se olvidó absolutamente de mí desde el momento en que se fue, cambió en una actitud. Entonces eso me dolió muchísimo. Bueno, y a raíz de ese abandono de su esposa, ¿cómo fue su vida emocional? ¿Qué empezó a sentir? Aparte, pues, ¿ella se llevó a su hija o la niña permanecía con usted? No, ella se llevó a la niña como le manifesté, como ella, la forma en que se fue, siento que me engañó porque ella no fue sincera y ella me dijo que se iba por ciertos motivos y resulta que desde el momento en que se fue, ella ya no contestaba teléfonos, me decía que yo era cansón si yo quería hablar con mi hija, no tenía tiempo para hablar conmigo, pero sí tenía tiempo para estar en otras actividades, con otras personas. Inmediatamente yo sentí la exclusión que hizo conmigo y se llevó la niña eso es lo que me duele, el engaño de cómo se fue y de cómo comenzó a hacer su vida inmediatamente de una manera totalmente independiente, excluyéndome de una supuesta relación que teníamos que realmente no se desbarató de manera como un alcacetzer. El momento que ella se fue desvaneciendo y ella siempre tenía una posición y una actitud de decir que era mentira, que eso no estaba sucediendo cuando yo la veía en fotos, en videos, no tenía tiempo para mí ni siquiera por el celular. Entonces es una impotencia grande ver que una persona está haciendo algo y a uno le sigue sosteniendo que es mentira, que eso no es así y que por el contrario el culpable era yo y que yo era el que me imaginaba cosas, que eso no era verdad. Entonces, muy frustrante, eso era muy frustrante para mí y una impotencia muy grande. Me sentía muy solo, sentía a veces que tenía la necesidad como gritarle a todo el mundo o al menos una persona que me escuchara y que me dijera, no, es verdad, usted tiene la razón, ella es la que está equivocada o ella sí realmente está haciendo eso, pero nunca tuve a nadie, siempre estaba solo. A partir de ese momento, de ese episodio tan traumático, ¿cómo es su vida, don César? ¿Cómo empieza a desarrollar su vida a nivel emocional, a nivel social, a nivel familiar? ¿Esto pasó en qué ciudad exactamente? Eso sucedió en Santa Marta. En Santa Marta. ¿Allá tenían algún otro tipo de familiar o su merced se encontraba solo? ¿Hermana de ella o suya? Mía. Hermana suya. Ella, un apoyo incondicional. Ella me dio la mano y sin embargo pues yo no le comentaba a ella la situación, yo no le comentaba a nadie. Yo en mi cuarto que mi hermana me había dado para que yo me hospedara,
yo me aislaba y permanecía ahí encerrado en ese cuarto. Bueno, a raíz de eso, emocionalmente, ¿cómo se sentía? ¿Qué cambios empezó a ver usted en sí, conductuales, emocionales? ¿Qué cosas empezaron a cambiar que habitualmente estando con su familia no sucedía? No, yo ante mi familia y ante todo el mundo trataba de hacer lo más normal que podía, o sea, tener una normalidad. Encontré un refugio en mi cuarto, en esa soledad, ahí sí era mi espacio, entonces yo lo único que pronto era que me decían que pasaba mucho tiempo en el cuarto, entonces yo le decía que estaba ocupado, que estaba estudiando, que estaba trabajando, cualquier cosa o haciendo ejercicio, ¿Siente que se aisló? bastante. Pasaba mucho tiempo, cuando yo salía solamente cuando iba a cenar o tenía que salir de la casa a hacer algunas diligencias personales, porque en ese tiempo no estaba trabajando. Y el resto era en la casa, en el cuarto. La relación con su hija, ¿cómo era la relación con su hija en ese momento? A pesar de estar lejos, de pronto la relación con su ex esposa no era la mejor, pero con su hija, ¿cómo era? Bien, dentro de lo normal considero yo, porque una cosa es lo que uno habla vía telefónica y lo que le dicen a uno, y otra cosa es vivir ya presencialmente, y como yo no estaba sin trabajo en ese tiempo, no tenía la facilidad de viajar a visitar a mi hija que estaba allá en otra ciudad, que estaba precisamente acá en Tunja. Ella estaba acá en la ciudad de Tunja. Eh, durante ese tiempo que estuvo solo, señor César, ¿sintió la necesidad de pronto de atentar o hacer algo que fuera en contra de sus principios? No me quería levantar de la cama, sentía que mi mundo se había derrumbado, sentía que toda la vida era una mentira, una falsedad. No quería salir, no quería despertar, quería seguir de largo durmiendo. Muchas veces, claro, pensé que ya no tenía sentido mi vida, pero soy consciente que mi hija necesita de su padre, de su madre. Entonces, del pensamiento, claro que sí, muchas veces, pero no lo hice. ¿Qué acciones o de pronto qué hechos le generaban algún cambio de actitud brusco o cambio de emoción repentino? Cuando veía a la mamá de mi hija eh, en diferentes actividades, y yo le preguntaba a ella, me decía que era mentira, si yo ya me había enterado por Facebook, o porque como teníamos amigos en común, muchos me decían, mire, aquí está su esposa, está con otra persona, o cuando muchas veces yo hablaba con ella de la misma rabia, o no sé si era para sacarme la rabia, me mandaba fotos con la otra persona abrazados, o de una manera muy allá, bueno, y tomando y todas esas cosas. Entonces no sé qué sacaba ella con hacer eso, si era destruirme la vida, yo me preguntaba eso, no sé. En el momento en el que usted de pronto hacía algún tipo de reclamo, si en su momento lo hacía, o alguna sugerencia a su ex esposa, ¿tomaba alguna forma brusca de hacerlo o era muy calmado a la hora de expresarle sus inconformidades? Bueno, yo he sido muy calmado, pero ya sentía tanta impotencia y tanta mentiras que le veía, que yo tenía la foto en mi mano, el video, las conversaciones, otras cosas, y le estaba preguntando sobre eso, y sentía el descaro de que ella me negara, y si era que tenía el tiempo, porque si me contestaba, porque a que me contestara o hablara conmigo era muy difícil. Entonces, y a pesar de que cuando hablábamos yo le hacía la reclamación, ella lo que hacía era decirme que era mentira, que yo me inventaba y me echaba la culpa a mí. Y yo teniendo en las manos, o viendo en ese momento en otro o computador, en otro celular, otras cosas que ella diciendo que era mentira y o sea, ella misma se estaba dándose a conocer de que era una mentirosa, porque ella misma ocultaba las cosas, pero yo tenía la evidencia de otras cosas.
y ser reacio al no creer y al no entender, pero con el tiempo yo fui dándome cuenta de las cosas sin necesidad de que alguien me dijera o que ella aceptara, yo fui aceptando la realidad poco a poco. Aparte de su hermana, que era la que convivía, digamos, en ese momento más cerca a usted, su familia, hablo de núcleo familiar, mamá, papá, hermanos, ¿conocían del tema? ¿Conocían No, lo que estaba pasando? ¿Le brindaron apoyo? no, yo quise mantener la mentira que ella me dijo que se iba a trabajar. Entonces yo le sostuve eso a mi familia me preguntaba y veía también a veces en las redes sociales y veía estas conductas y entonces yo trataba como mantenerle esa imagen que permanecía en mi familia, pero por más que lo hiciera hubo algunas personas, algunos integrantes de mi familia que pues lógicamente entendieron que la situación no era como yo la estaba diciendo y que las cosas eran diferentes. Y otros, pero ellos me respetan mucho mi espacio, sin embargo yo jamás le comentaba ni le hablaba mal de ella a mi familia. Don César, su círculo de amigos, de pronto tenía alguna persona en especial, un amigo, una amiga con la que pudiese desahogarse y comentar ciertas situaciones que en muchas oportunidades a la familia pues no se le pueden contar. Como usted bien lo dijo, quiso reservarse esa situación, pero algún amigo o amiga con quien pudiese desahogarse, que No, tuviese buena relación. yo me aislé, como le comentaba, permanecí en el cuarto. Un amigo en ese tiempo de la universidad que vivía al pie de la casa, él me veía así como callado, triste y como vivía al pie de la casa, pero sin embargo él se daba cuenta de pronto mi actitud, me decía que yo había cambiado, pero yo nunca le comenté de mis cosas. Entonces él me decía que yo tenía que salir, sin que yo le comentara, él me decía que yo tenía problemas, que yo tenía que salir adelante, que independientemente de cuál sea, él fue un apoyo emocional, de amistad, y con su locura trataba de como de sacarme él me decía que yo vivía sumido en como un silencio, que yo no tenía que ser así. ¿Esta situación pasó hace cuánto? De hace 3 años. Actualmente, ¿cómo se encuentra? ¿Usted cómo está emocionalmente? ¿Cómo es la relación con su ex esposa? ¿Cómo es la relación con su hija? ¿Se encuentra laborando? Me vine para acá por mi hija y la relación con la mamá de la niña ha mejorado bastante. Ya de pronto yo miro las cosas diferentes desde otro punto de vista, yo fui aceptando las cosas, yo fui dándome cuenta de muchas cosas y me di cuenta que yo no podía cambiarlas, por más que yo quisiera el bien de ella, no. Pero no, ha mejorado bastante, intento hacer ejercicio, mi círculo social es muy pequeño, sigo un poco aislado, permanezco mucho en mi casa donde vivo, sí trabajo, claro que sí, y con mis compañeros con mis compañeros solamente me dedico estrictamente a lo laboral, no toco temas personales. Ok, ¿estudió alguna carrera durante ese lapso de tiempo? Sí, sí estudié una carrera. Se profesionalizó, qué bien. Señor César, ¿cómo considera usted hoy la relación con su hija? Ha mejorado porque ya estamos presencialmente, eh, puedo pasar más tiempo con ella puede pasar un poco más tiempo conmigo, indudablemente es mucho mejor cuando uno está en distancia. Muchísimo mejor. Bueno, señor César, hemos tocado un tema bastante complejo, pero también podemos observar que a pesar de esas adversidades usted ha tenido mucho valor, ha tenido mucha fortaleza, resiliencia para salir adelante y para hoy en día estar mejor a lo que inicialmente sucedió. Hablamos de su familia, hablamos del apoyo de su hermana, hablamos también de lo difícil que fue esa separación, hablamos de lo engañado que se sintió en el momento en que su esposa decidió dejarlo. Y vea qué interesante toda esta situación. Entonces, señor César, a mí me gustaría saber si usted desea que tengamos otra consulta donde ampliemos un poco más el tema, donde profundicemos un poco más,
Quedan muchísimas cosas por decir, muchísimas cosas por hablar, pero me gustaría saber si usted se ha sentido cómodo en primer lugar y segundo lugar, si desea que tengamos una nueva sesión para poder profundizar y hablar un poco más. Sí, sí, la realidad me sentí un poco cómodo. Al principio me sentí incómodo porque no hablo con esto con nadie. Y pues siente a veces la necesidad de compartirlo con una persona que lo escucha a uno, ¿no? Sí, me gustaría, claro. Bueno, entonces vamos a concretar una nueva cita para que nos volvamos a reunir, para profundizar más en el tema y para trabajar, por supuesto, también en esas, no podríamos decir fallas, pero sí de pronto en esas cosas que aún lo pueden estar agobiando, esos sentimientos, esas emociones. Entonces vamos a tener una nueva cita. De antemano pues quiero agradecerle su disposición, agradecerle su tiempo que es tan valioso para usted y para mí también. Entonces muchas gracias, señor César, por esta entrevista, y en la próxima estaremos profundizando un poco más acerca de lo que nos hizo falta por hablar. Gracias a usted por escucharme, brindarme la oportunidad de dialogar y muchas gracias. Muchas gracias.